Bueno, empezamos. Buenos días, mi nombre es Sydney Usquiza y soy arquitecta BIM Senior en Estudio S. Y les doy la bienvenida a la quinta sesión del ciclo de 10 masterclasses donde compartiremos información útil para mejorar su flujo de trabajo en sus proyectos BIM. En eso nos enfocamos en la búsqueda de la eficiencia y productividad, por lo que usamos la tecnología aliada para sistematizar procesos, reducir errores y alcanzar resultados de alta calidad. Por lo que en esta oportunidad hablaremos de los parámetros compartidos para la incorporación de data en sus proyectos. Para entender qué es un parámetro compartido, primero tenemos que entender qué es un parámetro de proyecto. Luego pasaremos a ver qué beneficios tiene y vamos a dar un ejemplo de incorporación de familias y proyectos para la creación de un cuadro que nos lea valores que pasen por distintas familias y elementos anotativos. ¿Qué es un parámetro de proyecto? Los parámetros de proyecto son aquellos parámetros que son específicos para un project file. Entonces, estos se añaden asignándose a múltiples categorías de elementos como hojas, vistas, puertas, ventanas y cualquier tipo de elemento que se esté usando en el proyecto. Es importante saber que la información que hay en estos parámetros está guardado en el mismo project file, por lo que no pueden ser compartidas entre otros proyectos. Estos se usan usualmente para la creación de cuadros y para crear filtros dentro del proyecto que te permitan de repente organizar vistas, organizar hojas. Por otro lado, un parámetro compartido son definiciones de parámetros que tú puedes ir añadiendo a familias y a proyectos. Estos, a diferencia de los parámetros de proyectos, se almacenan en un archivo independiente. Es un archivo de texto donde tú puedes ir almacenando todos los parámetros compartidos que puedas usar en el proyecto o en diferentes proyectos. ¿Qué beneficios tiene? Puede ser usado para crear un schedule que muestra distintas categorías de familia y no solamente las que Revit te da por default, sino las que uno necesita para mejorar sus proyectos o depende mucho de cada proyecto, se van a necesitar categorías diferentes, parámetros diferentes y un parámetro compartido hace que todos los proyectos puedan leer esa información. Se usa bastante también para reusar parámetros, en lugar de estar creando parámetros por separado y ir asignándolos a cada elemento. Entonces se crea un único eh, parámetro que se almacena en este archivo diferente de texto y se puede ir añadiendo pues a familias y a proyectos. Permite también actualizaciones automáticas de elementos anotativos. En vez de estar poniéndolo manualmente o actualizándolo manualmente, esta información puede ser automática. O sea, se puede hacer un cambio automático y eso evita errores y bueno, facilita el trabajo también. Antes de comenzar el ejemplo, les voy a comentar un poco de la premisa que recibió el estudio, que fue, se pedía que el proyecto incorporara un schedule que nos leyera el valor lumínico que hay en el espacio. Para esto el valor lumínico se sacaba calculando el área de una ventana por donde entraba la luz. Entonces, había muchas maneras de hacerlo. Podríamos agregar simplemente un texto, podríamos agregar un elemento anotativo también de texto, pero todo era muy manual. ¿Cuál era las desventajas de hacer esto? Que si, por ejemplo, una ventana cambiaba de tamaño o se eliminaba una ventana de un espacio, esta información no se iba a cambiar automáticamente y tenía que hacer un proceso manual. Eso dejaba mucho espacio hacia el error y lo que se decidió fue usar un parámetro compartido paramétrico que pueda leer toda esta información, cosa que ante cualquier cambio, esta información se iba a cambiar automáticamente. Para ello lo que vamos a hacer es primero crear un parámetro compartido, luego lo vamos a añadir a una familia de ventanas, luego vamos a añadirlo a una familia notativa para que se pueda taguear en el proyecto y finalmente vamos a hacer que el project file donde está toda la información lo lea para crear el cuadro. Para esto voy a abrir la familia de ventanas que el cliente nos entregó. Eh, Esta familia de ventanas ya tiene parámetros, digamos, ya es paramétrica, tiene el parámetro de ancho, de alto, del alféizar y del marco. Y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es crear el parámetro compartido que nos permita leer em, el valor lumínico.
Vamos a la pestaña de Manage, la parte de Shared Parameters. En caso sea el primer archivo de parámetro compartido que tengan, les va a salir esta opción en blanco. Entonces, si vamos a crearlo de cero, vamos a tener que darle en Create. Vamos a ir a la carpeta donde nosotros queremos guardar nuestros parámetros compartidos y vamos a darle un nombre. En este caso voy a guardarlo como parámetros compartidos, masterclass P01. Y vamos a darle en guardar. Lo que yo acabo de hacer no es meter los parámetros compartidos dentro del proyecto, sino en un file aparte. Y lo podemos ver acá. Si yo voy a la carpeta donde lo he creado, vemos que aquí está nuestro archivo de parámetros. Entonces, estos parámetros no están siendo añadidos a este proyecto en específico, sino que se guardan aparte. Una vez que creamos nuestro file de parámetros compartidos, vamos a revisar esta ventana. Tenemos la sección de grupos. Esto nos va a permitir organizar todos los parámetros compartidos que tengamos. Hay proyectos muy grandes que se necesitan diferentes parámetros para diferentes objetos, para diferentes etapas. Eh, entonces, esto nos permite agrupar. Ya que vamos a trabajar estos parámetros como en ventanas, vamos a ponerle a nuestro grupo ventanas y automáticamente ya aparece aquí. Si tuviéramos más grupos, se desplegarían pues toda la cantidad que tenemos. Y vamos a darle añadir nuevo parámetro. Para el valor lumínico le vamos a llamar BL, un nombre simple. En la parte de disciplina, si lo desplegamos, vemos que tenemos Common, Electrical, Energy, HVAC, Infrastructure. Esto va a depender de para qué queremos usar el parámetro. Si seleccionamos Common, puede ser añadido a cualquiera de estos elementos. Si queremos que sea un poco más específico, ya podemos ir añadiéndole la disciplina. En este caso vamos a usar el Common. El tipo de parámetro nos define cuál es la unidad que se va a usar para este parámetro. En este caso, el valor lumínico es un valor de área, entonces le voy a poner aquí área. Eso quiere decir que Revit me va a entender que este parámetro tiene que asumir un valor al cuadrado. Y le daré OK. Una vez que ya creamos nuestro parámetro compartido, se va a quedar almacenado en este file aparte que les mencioné y le vamos a dar OK. Para añadirlo a este proyecto, lo que voy a hacer es ir a la parte de Create y vamos a darle aquí, que es donde está Family and Types. Como podemos ver en esta ventana, lo que tenemos son los distintos parámetros que ya vienen por default de Revit. Muchos de ellos son paramétricos, como el ancho y el alto, porque así son tagueables tanto en la familia como en distintos proyectos. Y hay algunos que sí son parámetros solamente de familia. Para añadir un parámetro, vamos a darle aquí, que dice New Parameter. Y me salen dos opciones. Una opción de familia de parámetro y un Shared Parameter. Lo que vamos a hacer es darle a la segunda opción, Shared Parameter, y vamos a darle Select. Automáticamente Revit te va a seleccionar el archivo de parámetros compartidos, el último que usaste, o bueno, si es el único que tienes, te va a seleccionar ese. Vemos que tenemos nuestro parámetro L y le vamos a dar OK. Automáticamente asume el nombre, la disciplina y el tipo de parámetro. La última opción, que es Group Parameter Under, se refiere a en qué parte de la ventana va a ir organizada. Yo lo voy a poner en dimensiones, entonces me va a aparecer por esta zona. Voy a darle importante que el parámetro sea de tipo, porque necesito que vaya con cada tipo de familia va a tener un valor lumínico, y le voy a dar OK. Y vemos cómo aparece aquí. Vamos a renombrar esta familia como una ventana de 2 metros. Le voy a cambiar el ancho. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo necesito que este parámetro varíe según los valores que asuma el ancho y el alto de mi ventana.
Entonces, para eso yo tengo que añadir una fórmula. Al añadir esta fórmula, lo que va a hacer es tomar el valor del parámetro, cualquiera sea, y lo va a convertir en el valor lumínico. Entonces, si yo quiero ponerle la fórmula para el cálculo, tengo que primero calcular, por ejemplo, si tenemos el BL, quiere decir que es el área por donde la ventana recibe la luz. Entonces tengo que restarle los marcos porque por los marcos no va a pasar. Entonces para eso lo que voy a hacer es, primero, le voy a poner width. Es importante que en esta parte también escriban el parámetro tal cual está. Porque yo tengo el parámetro width que está con la W mayúscula y es importante ponerlo así. Si no, Revit te va a sacar una inconsistencia. Vamos a ponerle width. A esto tengo que restarle la cantidad de marcos que tengo. Bueno, en este caso tengo 6 marcos. Le voy a dar frame por 6. Y algo que también quiero que noten es que al inicio le pusimos que este parámetro era de área. Entonces tenía que demostrarme una unidad al cuadrado. Si yo le doy aquí Enter, por ejemplo, me va a salir unidades inconsistentes, porque esta fórmula no me está botando la unidad al cuadrado. Entonces Revit no me va a permitir hacer esto. Pasa lo contrario si es que yo multiplico esta unidad que me va a dar en metros y lo voy a multiplicar por el alto. El parámetro de alto me sale que es height. Le vamos a restar el parámetro, el frame, bueno, el marco por 4 porque hay 4 de estos. Vamos a cerrar paréntesis y queda. Y vemos cómo el parámetro BL va asumiendo ya un valor. Esto pasa porque así sea una ventana de 2, 3, 4 metros o lo que sea, lo que va a hacer este parámetro va a ser tomar el ancho, tomar el alto, tomar el marco y calcularlo. Entonces, esto ya me hace al parámetro que sea cambiable y paramétrico. Vamos a darle OK. Luego que ya tenemos el parámetro compartido dentro de la familia de ventanas, lo que yo quiero hacer también es que esto se pueda taguear. O sea, que yo pueda poner un elemento anotativo que al momento de darle clic a la ventana me pueda dar en display el valor lumínico. Vamos a ir a File, vamos a crear una familia anotativa de tag de ventanas. Vamos a darle nueva familia. Vamos a buscar la carpeta de annotations y vamos aquí a Metric Window Tag. Ahora lo que vamos a hacer es reusar este parámetro BL para poder crear el tag. Para poder meterlo aquí, vamos a ir a la parte del label. Le voy a dar clic en cualquier espacio y vemos que aquí nos va a mostrar todos los parámetros por default que Revit tiene. Pero no encontramos nuestro parámetro, el parámetro que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que añadirlo. Vamos aquí a añadir parámetro y de por sí ya te va a salir como default que tiene que ser un share parameter. Aquí no te permite agregar un parámetro de proyecto porque no habría sentido. Un parámetro de tag toma los valores de una familia que es un host. Entonces tiene que ser sí o sí un parámetro compartido. Le vamos a dar seleccionar, vamos al grupo que tenemos, ventanas, seleccionamos BL y le damos OK. Luego tenemos que ya la disciplina, el tipo de parámetro y el nombre se van a añadir automáticamente. Le voy a dar OK. Voy a poner aquí en esta flechita que es add parameter to label. Vamos a ponerle un prefijo para que se vea bien y un valor de ejemplo de, no sé, 25. Y ya lo tenemos. Vamos a centrarlo y vamos a guardar nuestro label como window tag. Ahora que ya lo tenemos dentro de un elemento anotativo, lo que vamos a hacer es
ir a un project file, crear un par de espacios y añadir las ventanas. Luego de esto lo que vamos a hacer es en un schedule poder mostrar todo esto que hemos trabajado y que nos calcule el área total lumínica de un espacio. Eh, para esto, para esto es importante que si yo quiero que mi ventana lea en qué room del archivo va a estar, tenemos que activar aquí una opción. Si nos vamos a la mirada en planta de la ventana, vemos que aquí al lado derecho, en el lado de propiedades, me va a salir un Room Calculation Point. Si le damos tick en esta área, me va a salir esta flechita que me demuestra que el valor que va a asumir la ventana va a ser al exterior. La voy a cambiar, voy a decir que me tome el valor interior. Vemos cómo las flechitas cambian de sentido y queda. Vamos entonces a crear un proyecto, poder crear los espacios y poder añadir nuestros parámetros. Vamos a darle nuevo, proyecto. Seleccionamos una plantilla y le vamos a dar OK. Primero voy a setear las unidades. Vamos a setear el área. Eh, OK. Para este ejemplo vamos a crear dos espacios simples. Vamos a hacer uno aquí y otro aquí. Vamos a ir a la pestaña Arquitectura y vamos a darle en Room. Vamos a crear un room aquí y aquí. Vamos a hacer que este sea el living y este una habitación, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer ahora es meter nuestra familia de ventanas a nuestro proyecto. Vamos a Load into Project. Y vamos a añadirlo. Siempre teniendo en cuenta que estas flechas deben estar mirando hacia el interior. Entonces lo que voy a hacer es, con estas de aquí, le voy a dar clic acá y bueno, vemos cómo la flecha va señalando hacia el room interior. Vamos a ir añadiendo otras. Aquí, aquí. Y vamos a ir. Vamos a cambiar la orientación de estas flechas. Y queda. Para ver también cómo se calcula esto automáticamente, vamos a crearnos un nuevo tipo de ventana con una medida diferente. Vamos a darle a duplicar y esta que sea una ventana de 3.5 metros. Y en la sección de width lo voy a cambiar 3.5. Ok. Ahora que ya tengo las ventanas metidas en el proyecto, lo que voy a hacer es meter el tag que me va a leer este parámetro BL que acabamos de crear. Vamos aquí. Y vemos que si yo me acerco a esta ventana, lo que va a hacer es decirme que el valor lumínico es 2.5. Si voy a esta ventana que es de 3 metros, me va a decir acá es 4.71. Y así nos vamos dando cuenta cómo este tag
ya va leyendo la información que se calcula automáticamente en estas ventanas. Entonces, ya no tenemos que meterlo manualmente, sino que así mi ventana cambie un par de centímetros, el valor del área se va a ir actualizando. Para terminar, vamos a hacer un schedule que me demuestre, que me diga que en el living hay tantos metros cuadrados lumínicos y en la habitación hay tantos metros cuadrados lumínicos. Vamos a ir a crear nuevo cuadro. Seleccionamos Window. Le damos OK. Y para poder añadir los rooms, vamos a ir en esta parte que dice Select Available Fields From. Vamos a ir to Room y vamos a añadirle Room Name. Luego vamos a Windows y vamos a añadirle Family and Type para que nos diga qué ventanas son. Y vamos a añadir nuestro parámetro que creamos, que es BL. En la parte de Sorting and Grouping, como yo quiero que me vaya separando por habitación, vamos a darle que me lo separe por el nombre de la habitación. Vamos a hacer que abajo de este cuadro me calcule los totales. Y en formato tenemos que ir a nuestro parámetro. Y aquí, en vez de que diga no calculation, vamos a darle calcular totales. Esto va a permitir que, bueno, me sume las cantidades que tengan y que me lo muestre. Le vamos a dar OK. Y aquí vemos cómo me dice que en el dorm hay este tipo de ventanas que tienen este valor lumínico y que en total en la habitación hay un total de 4.99 metros cuadrados y que en la sala hay estos dos tipos de ventanas con este valor lumínico y que en su total tiene 9.70 metros cuadrados. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo los parámetros compartidos pueden atravesar distintas familias, pueden ser leídos, pueden ser paramétricos y nos pueden ayudar a encontrar, a sacar información que de repente puede ser al inicio manual, pero que se puede automatizar. Para terminar, los invito a, si tienen preguntas, que me lo escriban en el chat para poder solucionarlos y, bueno, invitarles a todos a que se descarguen el newsletter y el ebook y que nos sigan en todas nuestras redes sociales.